Y voy a hacer un 11 de jugadores de mucho renombre internacional, pero que en el Betis no funcionaron, ¿vale? Por el motivo que fuera. Te estoy hablando de jugadores que han ganado, que han sido internacionales con selecciones muy tochas, que han jugado Eurocopa, Copas de América, Mundiales y tal, pero que en el Betis, pues por el motivo que fuera, no terminaron de explotar. ¿Vale? Hay algunos... explotar. Hay ¿Vale? algunos que han jugado muchos partidos, pero que en mi opinión nunca han tenido en el Betis el nivel que habían tenido en su carrera previa antes de estar en el Betis o a la de después, pero sobre todo en la previa. Portería, lo he tenido especialmente claro, Ricardo. Mm. Ricardo, el portero portugués, que llegó después de hacer mundialazo. Hay una tanda de penalti especialmente famosa ante Inglaterra, que creo que le para tres Eurocopa, penaltis. Eurocopa. En Eurocopa fue, no, no mundial, bueno. Que se quitó los guantes, ¿no? Sí, sí, fue la Eurocopa. Que se quitó los guantes, ¿no? ¿Hablas de esa tanda? Hay una Se en la quitó que... los No me guantes acuerdo mientras iba lo a de... tirar penalti, ¿eh? Ah, hostia. ¿Sí? Estaba cogiendo carrerillas para tirar penalti y se quita los guantes. Pero recuerdo que le para un penalti a Rooney, otro penalti a Lampard, venía a ser uno de los mejores porteros de Europa y lo fichó el Betis. En el Betis nunca terminó de asentarse. De hecho, Casto, que era un portero bueno, de nivel medio-bajo, tampoco le llegó a quitar el puesto incluso. Es un 3-5-2, ¿vale? Es un equipo ofensivo, ¿vale? A la Vale. vista y para el fútbol. Lateral derecho, aquí no tenía muy claro a quién poner, así que he tirado de uno que tampoco es que tuviera una carrera internacional muy grande, pero a mí me encantaba. Y de hecho empezó muy bien en el Betis, pero acabó siendo un segundón, que era Nelson. Otro portugués, que era internacional también con la selección de Portugal, que en el Betis empezó muy bien. Mm. Vino joven, también es cierto, vino del Benfica, pero vamos, venía de ser un lateral nivel champion, que son incluso para equipos de bueno, Madrid, Barça y demás, lo acabó llevando el Betis, pero que tampoco terminó de ser todo lo histórico que podría haber sido. Central, me he ido un poquito más atrás en el tiempo y me he quedado con Celso Ayala, que era un paraguayo que llegó al Betis Es- después de hacer un mundial de Francia espectacular con Paraguay. De hecho, hace un partidazo contra España. Creo que incluso no se llegó también a estar en Atlético de Madrid. Me quiere sonar, pero que otro jugador que lo mismo, que llegó con mucho cartel, pero no triunfó. Y el lateral izquierdo, que quizás este es el menos conocido del equipo, me he quedado con Babic, Marco Babic, que Mm. era un lateral izquierdo croata que el Betis ficha, creo que del Bayer Leverkusen, en la época de la reconstrucción post Joaquín y Oliveira, que llega Babich, de hecho llega otro que también me meter también después en el 11, pero que lo mismo, en el Betis nunca fue titular y prácticamente no tuvo protagonismo. Doble pivote para uno de los que he comentado antes que llegó con Babich, que era Vogel, que otro jugador que tampoco es muy conocido, pero un jugador que con Suiza fue internacional en multitud de ocasiones y que es un jugador que venía del Milán. Sí. De ese Milán campeón de todo, era el suplente de Pirlo, de Gattuso y de Sidor, por lo cual es normal que no tuviera mucho hueco en ese equipo, pero Vogel, por ejemplo, un jugador que el año anterior fue campeón de todo con el PSV Eindhoven, un jugador también de mucho renombre, pero que en el Betis lo mismo no tuvo protagonismo. Vino, Y vino con la operación de Oliveira, si no recuerdo mal, ¿no? creo que sí, creo que Sí. sí, creo que sí, que en Sí, el yo creo mismo que fue del proceso. año del centenario nuestro, ¿no? Sí, me suena que Sí, sí. es de la plantilla de ese verano que llega Vogel, llega el propio Babic, creo que Tobis. llega también, me parece, Sobi ese verano, Jorge Wagner, que ninguno como de los que estoy diciendo, evidentemente terminó de funcionar en el Betis. Y junto a él en el doble pivote estuvo dos temporadas y no es que hiciera un paso por el Betis lamentable, pero vino después de hacer una Eurocopa de la leche con Turquía, que era Mehmet Aurelio. Lo mismo, repito, con Turquía, creo que estuvo en el 11 ideal de esa Eurocopa. De hecho, Sí. creo que es la Eurocopa que gana España, la del gol de Torres contra Alemania. Y Mehmet Aurelio estaba ahí compitiendo con Marco Sena por ser el mejor pivote defensivo de esa Euro. Y de hecho, es que ese año fue muy malo, tío. Ese año fue el descenso que nadie esperaba. Correcto. Y se cargó mucha gente como Nelson, como Del Monzón, Valladolid. como Meta Aurelio Sí. el año de Valladolid. Pues Es sí, que, tío. es que había un equipazo ese año. Estaba Hay un Emaná, equipazo. estaba Edu, Sergio llega Oliveira en el García. mercado de invierno, Sergio García, Mar González, Mm. el propio Mehmet Aurelio, Rivera, Capi, Que estaba Juanito. hasta Juanito, ¿no? Era un Sí. Sí. equipazo, era un Era un equipazo. Era un equipazo, era un equipazo que equipazo. Monzón, que venía de ganar la Copa América con Argentina, que lo podía meter también lateral izquierdo, igual que Babic, pero bueno, me quedo con Babic. Y luego, en la línea de media punta, aquí hay tres casos muy claros. En la banda derecha, el sustituto de Joaquín, precisamente, que llega en ese mismo mercado, que es Odonkor. Ya Viene ves. de hacer un mundialazo con Alemania, de hacer una gran temporada con el Borussia Dortmund, todo súper ilusionado y, en fin, todos recordamos aquella jugada que acabó en Hostia. saque de banda. La jugada que resume su carrera, ¿eh? O sea, qué regates, qué velocidad. Bueno, regates no tanto. Qué velocidad y Sí, qué era, 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 precisión. era verticalidad, básicamente. Sí, 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 sí. En la media punta, aquí es cierto que esto quizás pueda ser discutible porque ya llega al Betis muy cascado, pero tiene una carrera internacional de locos,
Rafael Van der Vaart, Sí, sabía que iba a ser que en el Betis no hizo nada. Sí que lo metería. A ver, es verdad que en el porque Betis... esperábamos más, claramente. Sí, todos. Y te estoy hablando de que por trayectoria posiblemente el mejor jugador que hay en este 11. Estamos hablando de Real Madrid, de Tottenham, en Alemania, en el Ajax era una estrella, de hecho coincide con Ibrahimovic en ese Ajax del que luego salen esas dos grandes estrellas. Y bueno, sin ir más lejos, Van der Vaart juega la final del Mundial contra España en el 2010, o sea que se está hablando de un jugador de ese nivel. Y el extremo izquierdo, creo que aquí tampoco hay discusión ninguna, porque es el fichaje más caro de la historia del Betis, porque es cierto que tuvo etapas buenas en el Betis, pero nunca llegó al nivel que se le presuponía a un jugador que fue campeón del mundo con Brasil, que estaba Europa entera loco por traérselo cuando estaba en el Flamengo, el Sao Paulo, no me acuerdo ahora. A Paulo. Sao Paulo, ¿no? Sí, diría que Sao sí. Paulo. Diría que sí. De Nilsson. De Nilsson, que bueno, yo creo que es una de las grandes decepciones de la historia del Betis, a pesar de que tuvo etapas muy buenas, las cosas como Es un caso paradójico porque de Nilsson, a pesar de que es verdad que nunca llegó a esas expectativas, a lo mejor era porque eran demasiadas expectativas, por el precio, porque Sí, salían sí. los anuncios de Brasil, porque el Opera lo vendía como tal. Pero, sin embargo, él, aunque no rindió tanto a nivel deportivo como decimos, sí que se ha quedado vinculado al Betis. Es un jugador que se recuerda con cariño, que se le aplaude cuando viene, él se emociona Sí, cuando habla del Betis. O sea que, normalmente eso ocurre con los futbolistas que han triunfado. Y sí, él estoy de acuerdo. no triunfó del todo, pero sí que sigue ligado. O sea, Denilson tiene las puertas abiertas de par en par del Betis, tío. Por Sí, algo sería, ¿no? pero también porque está en el equipo que gana la Copa de 2005. Yo Claro. creo que al final todos los que ganaron la Sí, Copa del 2005, hicieran sí. más o hicieran menos, Y luego hay una Sí, pero cosa. es imposible no tenerle buen recuerdo. por ejemplo, en esa temporada él está en la plantilla, pero no tiene ningún protagonismo. Hay, por ejemplo, jugadores como Edu Gandegar o como Fernando, que todos le queremos mucho, es un jugador que ha tenido etapas Ahora importantes está en el Betis, pero Fernando en en el la cuerpo dirección técnico, deportiva. correcto. Pero es un jugador que no es una leyenda Sí, del Betis. claro. Ya. Quiero decir, y al final de De Nilsson, que está hecho, hablando de un de tío Nilsson, titular con Brasil Mm. sí. que no jugara. De Nilsson se mete en la foto de la Eso. Copa del Rey, no sé si os habéis dado cuenta, que en la foto, en la foto de los que salen a jugar, el Betis juega sale con Qué 12 máquina. jugadores. Sí, Porque sí, sí. se pone el tío con sus huevos ahí en la foto, tío, y dice, ya, pues ya tengo yo recuerdo de haber Claro. jugado. Yo creo que por eso también de Nilsson ahora mismo lo consideramos, le tenemos tanto cariño. Aparte de lo que decía Manu de que está en ese equipo y tal, es que él se integró muy bien en la ciudad. Sí, Su, demasiado. Ese fue el error, que se su integró demasiado bien. carácter, Sí, por un poco ejemplo, eso que con hace Miki de. Martín Berroca también, ¿no? Claro, exactamente. El tío aprendió español en Sevilla, por lo tanto te hablaba con acento. Y todas esas cosas yo creo que quieras que no, en el Betis gustan. Sí, pero que estamos de Un acuerdo todos, pero al final yo creo que en la fracaso es un balanza fracaso. Sí, sí, sí. trayectoria internacional, trayectoria en el Betis, creo No, no, que es hombre, indiscutible que tiene que estar en este equipo. titularísimo en este equipo, titularísimo Sí, en sí, este sí. equipo. Y también, por último, comentar que la pillería esa de la foto me parece espectacular, ¿eh? O sea, que un tipo Eso es de ser un genio. que salga en la foto de la Copa, y claro, me parece de genio absoluto. De hecho, no juega ni un minuto, ¿no? Porque los cambios ese día son Varela, Dani y ¿quién es el otro? Capi, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo, Varela, Dani y Capi, Yo creo que no son me los que acuerdo cambian. no me de acuerdo. los cambios. Pero de Nilsson no entra. ¿Qué es lo que habría pasado a día de hoy si se mete uno más en la foto No sé, tío. de antes de jugar el partido? No creo que ¿Tú pasa crees nada, que ¿no? algo con la de tontería que tienen? Hombre, Sí, sí, alguien algún diría meme y algo. tal, pero sí, no creo que Sí, fuera alguien nada, diría. nada. Yo creo que saldría un sevillista diciendo que no hemos No, copiado. pero algo de la... Seguramente. Ellos salieron con 13. Sí, salieron con 13 en 1615, en ese partido que jugaron. Sí. Bueno, y nos Dale, faltan los Pedro. Los dos delanteros dinosaurios. y terminamos, que está un poquito tarde ya. Los dos delanteros, voy a poner uno que no es tan conocido, que es Víctor Ikpeba. De hecho, mucha gente no sabrá ni quién es, pero lo voy a explicar muy rápido. El año que el Betis vuelve a primera con Juan de Ramos, bueno, que no asciende con Juan de Ramos, pero esa primera temporada con Juan de Ramos, estaban Amato y Casas como delanteros, y el Betis ficha a Joao Tomás y a Víctor Ikpeba, que a muchos no lo conocerán, es un delantero nigeriano que llega del Borussia de Dortmund y que en el año 97 fue elegido el mejor futbolista africano. Pero en el Betis jugó, creo que marcó un gol, se lo anularon contra el Español por un fuera de juego que creo que además no era, pero tuvo prácticamente una participación residual, insisto, un jugador que a lo mejor ahora nos suena menos, pero que estuvo creo que en el Borussia de Dortmund, no sé si también, no sé si en el Ajax, y que ganó el mismo título que por ejemplo habían ganado el año anterior Wea o 3-4 años después Samuel Eto'o. O sea, que estamos hablando de un jugador Sí. de mucho nivel. A mí me Y ilusionó, ¿eh? A mí me ilusionó ese fichaje, yo me acuerdo. Y de hecho, ese típico futbolista, como comentabas tú el otro día, creo que de Adner, que si ese gol, que con el VAR habría sido gol, entra, sí, quizá hubiese cambiado un poquito la trayectoria, porque al final era delantero. Sí, sí. sí.
¿sabes? Le pasó a Palermo también. Además pues me acabas de hacer spoiler. Porque el compañero de la delantera de Ikpeba es Palermo. Sí, En el sí. Betis no hizo nada, no tuvo prácticamente protagonismo. Víctor Fernández lo intentó cuadrar en un equipo que además tenía detrás mucho talento, porque estaba Joaquín, que estaba Capi, estaba el propio de Nilsson. Y le faltaba un delantero a ese equipo, hubo muchas probaturas en esa época, me acuerdo de Tote, Gastón Casas que se lesionó, el propio Gabi Amato, Yago Tomás, y llegó Palermo en ese contexto, pero Palermo fue un desastre. Y estamos hablando de un jugador que ha llegado a jugar mundiales con Argentina con 36, 37 años y que por supuesto con Boca Juniors fue una auténtica leyenda, Un campeón ídolo. continental, Sí, sí, sí. pero que lo mismo, un jugador de mucha trayectoria internacional y poco rendimiento en el Betis. Solo He dejado diré fuera, por ejemplo. que mi hijo se llama Martín, pero ahí lo dejo, no digo Ole. nada. No sabemos por He qué. dejado fuera, por ejemplo, a jugadores también como Damiao, como Ricky Van Volswinkel, que habían hecho buenas carreras en Europa. En el caso de Damiao había sido campeón de la Libertadores con Internacional de Porto Alegre, pero que no entraron. O, por ejemplo, antes he dicho a Monzón también con Argentina. En fin. Mi 11, lo repito rápidamente. Recopila ahí, Ricardo dale. Nelson. Sí, jugadores de renombre internacional que no triunfaron en el Betis. Ricardo Nelson, Ayala, Babic, Mehmet Aurelio Vogel, Odoncor derecha, Denilson izquierda, Van der Vaart enganche y arriba Palermo e Ikpeba. No sé si vosotros echáis de menos a alguien en este 11. Me parece buen equipo, ¿eh? En el Betis no rindieron, pero es un equipo curioso. Bueno, de hecho, tiene sentido que sea curioso porque triunfaron en su Sí. país. O sea, claro,